Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Hola, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a este podcast de Ecos de la Historia. Hoy continuamos donde lo dejamos el otro día, indagando en esta historia de los países escandinavos, muchas veces relacionadas con el tema vikingo, pero que hoy veremos que va mucho más allá y no lo comentaremos y analizaremos con nuestro compañero Andreu Alegre, el cual está especializado en la materia. Andreu, ¿qué nos puedes comentar del programa que vendrá hoy? Hola, muy buenos días Álvaro, muy buenos días a todo el mundo que nos está escuchando. Pues bien, vamos a darle ya un poquito a la materia. El programa de hoy vamos a abarcar un poquito lo que es la historia de Dinamarca, especialmente desde ese fin de la época vikinga que comentamos en el otro episodio hasta prácticamente la actualidad. Vamos a hacer un repaso no muy pormenorizado, obviamente, estamos hablando de unas cronologías muy extensas, desde el fin de la época vikinga hasta el día de hoy son más de 900 años, pero sí que daremos las principales pinceladas de los hitos, de los personajes, de cosas que me parecen interesantes. Sí. Algunas pinceladas un poco superficiales, porque es que si no nos da aquí la madrugada y no es plan, cada uno tiene sus responsabilidades. Y seguro que la gente que nos está que escuchando también tiene muchas cosas más interesantes que hacer. Perdona, coméntame. Hombre, seguro que sí. Ellos mucho más ocupados que nosotros. ¿Dónde van a parar? Nosotros estamos aquí indagando y hablando aquí de metafísica a veces. Divagando. ¿Qué te iba a decir, Andreu? Y además en este podcast importante desentrañaremos todo el tema este del misterio sobre los cascos vikingos, que lo dejamos el otro día ahí un poco apartado y que comentamos que hoy resolveríamos. Nosotros, como buenos españoles de honor, pagamos nuestras deudas y como le dimos a la audiencia la explicación sobre eso, pagamos nuestras deudas. Se lo daremos al final del episodio. Ahí estamos, perfecto, muy bien. Antes de empezar, Andreu, recordar a la audiencia, si tienen algún comentario, alguna crítica, incluso aceptamos críticas, para que veáis que somos gente democrática. Tenéis la bandeja de comentarios, dejad cualquier opinión y acordaros, por favor, nos ayuda mucho, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Para estar siempre informados de los vídeos que vamos, ¿no?, introduciendo, vídeos sobre diferentes temáticas. Hoy estamos con el tema vikingo, mañana vete tú a saber dónde podemos estar, ¿verdad, Andreu? Nos gusta explorar diferentes lugares del mundo. Sí. Tanto de la historia como de la geopolítica. Y dicho esto, Andreu, comentamos el fin del periodo vikingo, el cual asociabas tú, ¿no?, a esa cristianización que se produce y a esa unión entre los diferentes pueblos escandinavos. ¿Nos lo puedes recordar un poquito así brevemente? Bueno, recordamos brevemente, en el otro episodio explicamos de que habían varios factores que propiciaron el fin de lo que es la llamada época vikinga. Entre ellos, pues eso, ¿no?, la introducción del cristianismo como la religión oficial del Estado, como la religión casi obligatoria de todos los súbditos del rey Harald Bluetooth. También teníamos elementos de aculturación. Pensar que los vikingos durante muchos siglos habían estado en otros territorios europeos, pero muchos de ellos retornaban a sus viejos territorios daneses y suecos. Entonces, la aculturación consistía en que la gente que retornaba aquí al país pues ya traía otras lenguas, otras costumbres, otra cultura, otra religión, por eso permeabilizó tanto el cristianismo tan fácil. Y también tenemos elementos de que el propio cambio social, es decir, la organización política que había en Europa no es la misma que había en el siglo a finales del 8 con finales del 11. Entonces, estas organizaciones políticas también propiciaron que el antiguo modelo vikingo de saqueo y de conquista ya no fuera ni tan recomendable ni tan productivo como lo había sido en siglos anteriores. Cambio toda la estructura social. Correcto, como todos los procesos, los macroprocesos, no hay una sola razón generalmente y son procesos que están bastante alargados en el tiempo, por lo tanto no podemos delimitar exactamente el por qué pasó en tal día y en tal fecha, pero sí que estos motivos son algunos de los principales que podemos aludir para el fin de la época vikinga. Y muchas veces, Andreu, me has comentado sobre la unión de Kalmar, Kalmar, la cual sinceramente te agradecería que nos volvieras a explicar tanto a mí como a la audiencia de qué se trata, en qué fechas encontramos esta unión. Vale, pues sí, la unión de Kalmar es una cosa bastante interesante y quizás bastante desconocida, especialmente para la gente un poquito más occidental, los historiadores
que no se especializan tanto en esta zona de Europa es algo desconocido, pero básicamente la Unión de Kalmar fue una unión política entre los 3 reinos escandinavos, es decir, Noruega, Suecia y Dinamarca, y estuvo en vigencia desde el 1397 hasta 1523. ¿Y por qué fue importante? Bueno, básicamente fue importante... 1523, por lo tanto vemos que dura bastante. Dura bastante, sí, sí. Y en 1523 marcamos esa fecha así en concreto, porque fue el momento en que Suecia decidió separarse de esa unión. Y a mí siempre me gusta explicar que ese momento fue cuando empezó la fiesta, porque en ese momento ya se empezó a gestar la enemistad que hay entre los dos países, entre Suecia y Dinamarca, que no sé si estarás muy puesto en este tema, pero realmente tienen una historia de conflictos, de piques, de lo que podíamos asemejar una rivalidad bastante palpable. España e Inglaterra multiplicado por 3. Así que... Multiplicado por 1000 ya. Por 1000, por lo menos. La verdad es que tienen una historia bastante turbulenta entre ellos. Y además de esta unión de Kalmar... ¿Y esta unión? Dime. Sí. De esta unión... Dime si era de tipo militar, armamentística, política... Sobre todo política. Era una unión, pero no era una unión política porque en casi ningún periodo se ha llegado a conjuntar las 3 coronas, a excepción quizás de la primera etapa, especialmente por la primera gobernante que tuvo esta unión, que me parece un personaje absolutamente interesante y si te parece bien contamos un poquito. La primera monarca que ostentó el poder de esta unión fue Margarita I, ya que era hija de Valdemar IV, que al ver que no le quedaba descendencia masculina, después de había muerto su hijo y tal, el duque Cristóbal, que es también un personaje bastante conocido, emprendió una política de matrimonios de Estado. Al morir el rey, la corona pasó a su nieto Olaf, pero debido a su corta edad, Margarita actuó como regente de Dinamarca. Ahí ya este personaje ya tenía, digamos, el poder en Dinamarca. Posteriormente, en 1380, Håkon VI, que era el rey de Noruega y marido de Margarita, murió, dejando a su hijo Olaf con la corona noruega. Pero, una vez más, como este solo tenía 10 años, Margarita ostentó, mediante regencia, lo que sería el poder en el país nórdico. Ya vemos que Margarita ostentaba las 2 coronas. Y lamentablemente el rey Olaf murió a la edad prematura de 17 años y para evitar guerras civiles y posibles problemas sucesorios, Margarita fue proclamada reina por aclamación en estos 2 países. Y además, como también tenía derechos dinásticos sobre Suecia, reclamó la corona y al final la consiguió, con el hecho de que quedó como la única gobernante de los 3 países. Margarita I es un personaje que a mí me apasiona, básicamente. Es un personaje que cuando empiezas a estudiarlo es absolutamente increíble, no solo porque fuera reina de estos 3 países, sino que a nivel de mujer es de las mujeres más poderosas en la historia del mundo. Sería un equivalente quizás a nuestra Isabel la Católica o a la reina Victoria de Inglaterra, pero realmente... La reina Victoria. Claro, pero la reina Victoria todos la conocemos, Isabel la Católica todo el mundo la conoce, sí. Margarita I no, aun a pesar de que tuvo un peso en la historia absolutamente brutal. Y ese será muy interesante lo que comentas. Y además lo difícil que supongo que sería para la época, ¿no? Que una mujer ostentara tanto poder con todas las implicaciones que yo suponía, y en un pueblo como era el nórdico, el cual muchas veces se ha asociado, ¿no? Con la dominancia, con la utilización de la fuerza bruta. Aunque es cierto, es verdad, ya sé cómo me vas a replicar, que no había un sistema tan jerarquizado de tanta división entre hombres y mujeres, ¿no? Imagino que me quieres comentar. Básicamente las 2 cosas que dices tienes razón. Sí que es verdad que en la época era algo bastante poco frecuente el hecho de que una mujer tuviera el poder real, y más el poder real en países como Suecia o Dinamarca de la época, que era un país muy potente en el norte de Europa. Y estamos hablando de unas cronologías que es finales del siglo XIV. Las mujeres tenían un papel mucho más secundario a nivel global en lo que es Europa. Pero sí que es verdad que si hablamos de la tradición que venía ya propiamente de la época vikinga, por ejemplo, que hemos hablado también mucho de ello, la mujer no tenía un papel tan residual, si lo queremos llamar así, tan fuera de lo que es la estructura social, como lo podían tener en pueblos contemporáneos de carácter cristiano o musulmán. Realmente, en época vikinga, la mujer tenía algunos derechos que no tenían en otros sitios de Europa, y eso fue permeabilizando, fue metiéndose dentro de lo que es la cultura nórdica, propiciando que el papel de la mujer históricamente haya tenido un poco, tampoco diremos mucho, pero un poco más de relevancia que en otros contextos equivalentes en Europa.
interesante lo que me comentas. Y me has hecho énfasis, ¿no?, en esa unión de Kalmar que acaba disolviéndose porque Suecia en un momento determinado acaba abandonando la unión. ¿A qué es debido Bueno, ¿A qué es básicamente debido ese hecho? Básicamente acaba abandonando la Unión porque piensa que durante muchos siglos Dinamarca, propiciada quizás también por su geografía, por el hecho de estar pegada a la parte continental de Europa, siempre ha sido de los tres países el país más potente a nivel económico, a nivel de agricultura, a nivel militar. Suecia siempre ha sido un país mucho más dependiente en ese sentido y siempre habían fricciones entre las dos coronas precisamente por eso. Porque dentro de la Unión de Kalmar, aunque era una unión, vamos a llamarlo democrática, entre comillas, la voz cantante la tenía Dinamarca. ¿Qué pasó? Era el más potente de las tres. Era el más potente, por lo tanto, el que dictaminaba realmente hacia dónde se dirigía la política de esta Unión de Kalmar. Y además tenían también disputas territoriales y tal. Pero claro, a principios y mediados del siglo XVI, Suecia ya empezó a gestarse como un gran país, un país potente a nivel militar. Sobre todo, ya lo veremos después, con la Guerra de los 30 años y tal, que pasa a ser la potencia dominante en el norte-norte de Europa. Pero precisamente en el momento que empezó a coger un poquito más de fuerza, de músculo militar y de músculo económico, es cuando se vio con la capacidad suficiente para decir, vamos a dictaminar nuestro propio destino, por lo tanto, abandonamos esta unión. ¿Qué pasó? Que en el momento que abandonaron la unión empezaron a haber guerras casi casi continuas, ¿no? Casi continuas. Claro, porque Suecia es como el país, ¿no?, que no acaba de caer bien ni a los daneses ni a los noruegos. A nadie. No cae bien a nadie. Es un punto de vista quizás no muy racional, básicamente porque vivo en Dinamarca, entonces estoy sesgado en ese sentido. Pero Dinamarca se lleva bien con Finlandia, se lleva bien con Alemania, se lleva bien con Noruega, o sea, más o menos sus vecinos más inmediatos no tienen problemas reseñables. Pero a diferencia de esto, Suecia sí que los tiene. No se lleva bien con nadie, ni con Dinamarca, ni con Suecia, ni con Finlandia, ni siquiera entre ellos. Ellos siempre tienen una disputa bastante grande entre el norte y el sur, básicamente porque la gente del norte, la gente de Estocolmo, de la capital, trata a la gente del sur como esos medio daneses, como si fuera algo peyorativo. Y es que recordemos que el sur de Suecia durante muchos siglos ha sido parte de la corona danesa. Es tiempo de un descanso. Por lo tanto, no son gente muy afable. O al menos eso parece desde lejos. Ya supongo que en la cercanía quizá cambia todo. Hombre, depende. Si le preguntas a un sueco, pues no estará de acuerdo con eso. Si le preguntas a cualquier vecino de un sueco, es gente poco afable. Algo de verdad debe haber. Algo. Y esto que me comentabas de la guerra de los 30 años, precisamente eso, ¿no? ¿Qué tiene el protestantismo que cala tan bien dentro de ese mundo nórdico? Porque ¿no?, dentro de esos países escandinavos se convierten al protestantismo. Vale. ¿Qué factores condicionan ese nuevo cambio de liturgia? Claro, aquí la versión oficial de la historia de cada país que se ha convertido al protestantismo pues te va a decir que era por cambios absolutamente ideológicos, de carácter religioso, que hemos descubierto que la religión católica, apostólica, romana, no es la tradición que nos... Bueno, se venderá de una forma. Se venderá de una forma. Esa es la forma que lo venden, ¿no? Vamos a hacer este cambio del catolicismo al protestantismo porque las liturgias y la manera de acercarse a Dios, realmente esta es la buena. Al revés que lo que dice Roma, que está viciada y que todo lo que queráis. La verdad... Pero son sobre todo cambios políticos y económicos. Son sobre todo, seguro, como casi todo en la historia, ya lo sabes muy bien. Todo es dinero y todo es poder. Entonces, por eso eclosionó tanto el protestantismo dentro de lo que es el norte de Europa, porque permitió que los gobernantes de turno se quedaran básicamente con todas las prerrogativas que tenía antiguamente la Iglesia. Es decir, vamos a ponernos en la piel, por ejemplo, de Cristian III, que fue el rey bajo el cual se cambió la confesión religiosa en Dinamarca del catolicismo al protestantismo. Yo soy el rey y yo veo que tengo esta posibilidad de unirme a la nueva ola de reformista luterana, y que eso me va a implicar que yo voy a tener un control más efectivo del territorio, porque yo voy a ser la cabeza de la Iglesia y por lo tanto los súbditos ya no solo van a ser súbditos reales, sino también de carácter religioso. Eso me va a dar a mí mucho más poder. Y además puedo hacer lo que sería una especie de desamortizaciones
Es decir, yo me voy a quedar bajo mis dominios todos los territorios, las parcelas, todo el dinero que la Iglesia Católica tenía. Entonces, por ahí se entiende el por qué eclosionaron y por qué funcionaron tan bien, porque al final eran intereses de poder y de economía por parte de las clases gobernantes. Estamos. Y de expropiación, ¿no? Expropiación de territorio, como tú decías. Has dicho Claro. desamortización, me han sonado la de Mendizábal. No, Sí, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. No, estamos Esto hablando era rapiña. de 3 siglos antes, pero más o menos algún ejemplo podíamos traer también, ¿eh? Sí, pues, evidentemente. Bueno, es una dinámica que también vemos en otros países, en el caso, Claro. ¿no? de Gran Bretaña, Inglaterra, con el anglicanismo, en Alemania en su momento protestantismo cala debido a esos ducados que también querían poder y distanciarse de lo que era el papado, ¿no? Vemos como las dinámicas más o menos son las mismas. Pero sí que tienen Sí. un papel destacable, como tú decías antes, en la Guerra de los 30 años. Que antes estaba comentando contigo, que yo conocía el papel de Suecia, pero desconocía el papel de Dinamarca. Yo ni siquiera estaba muy puesto que Dinamarca había participado en el conflicto. No sé si nos lo puedes explicar un poquito Vale. más, Andreu. Mira, de hecho, hay mucha historiografía aquí en Dinamarca que dice o que promulga que este cambio de potencia dominante entre Dinamarca y Suecia empezó a gestarse precisamente en esta Guerra de los 30 años. Ambos países entraron en la Guerra de los 30 años, lo que pasa que entraron en momentos diferentes. En un primer momento, sobre todo porque los estados católicos iban ganando y tal, ganaban casi todas las batallas al principio de la guerra, los príncipes alemanes protestantes le pidieron ayuda a Dinamarca, especialmente al rey que había en ese momento, que era Cristian IV, y Cristian IV accedió a meterse en la Guerra de los 30 años. Lo que pasa que le fue bastante mal, a pesar que es uno de los reyes más importantes de la historia danesa, sin ningún tipo de dudas. Le fue bastante mal porque no consiguió los objetivos militares y simplemente dilapidó gran parte de su rédito económico y político. Yo creo además que su papel fue bastante escueto, porque yo el caso de Suecia sí que lo conocía, pero de Dinamarca, claro, no conozco del todo cuánto tiempo participó, se implicó en esta Guerra de los 30 años, pero imagino que demasiado no. No, estuvo muy pocos años entre preparativos y tal, podemos hablar de unas cronologías de 5 o 6 años, que ya es, pero bueno, estamos hablando de una guerra que fueron muchos más años, por lo tanto, tercia para que vayan cambiando los actores implicados. Pues entonces Dinamarca se metió, Andreu, en esta primera parte de la guerra, al final tuvo que retirarse por todas las derrotas militares que iba teniendo, y después el reino de Suecia vio la oportunidad de meterse en un momento que ellos pensaban que era bastante más propicio, y no solo se metieron por intereses económicos, sino también por un interés de prestigio. Es decir, ellos quedaban, en el caso de que ganaran las batallas, cosa que llegaron a hacer y que ayudaron a la causa protestante, ellos quedaron como los garantes, como los príncipes del protestantismo, como los que habían conseguido más o menos que se implementara esta confesionalidad. Una manera de hacerse destacar frente al fracaso, ¿no?, de esa población enemiga histórica como era Dinamarca. Correcto. Y quería señalar, Andreu, que además lo que tiene la Guerra de los 30 años que la hace tan peculiar es que has estado comentando, ¿no?, el protestantismo, pero uno de los que también alienta esa participación de suecos, etcétera, etcétera, son los propios franceses, que eran católicos, que se estaban combatiendo y disputando la hegemonía contra España. Tú lo sabes bien, los franceses son ese reino, ese país que siempre se ha arrimado a cualquiera que le pudiera ayudar en sus intereses. Daba igual la confesionalidad religiosa, ya no nos vayamos tanto a que propiciara que... Con los otomanos. Con los otomanos. Claro, piensa que los franceses en esa época llevaban siglo y pico básicamente recibiendo leches de los tercios españoles, entonces intentaban medrar, intentaban fastidiar a lo que era el Imperio Español por todas las posibilidades. Y una de esas posibilidades era juntarse tanto con otomanos como con protestantes, le daba absolutamente igual. Y Andreu, nos has comentado el papel destacable de Cristian IV, pero claro, si me has dicho que pierde la Guerra de los 30 años, ¿qué hizo este señor para paliar esa derrota estrepitosa? Vale, Cristian IV sí que es uno de mis reyes favoritos en lo que es la historia danesa, porque realmente hizo muchas cosas, no solo se metió en esta guerra y que la perdió, también tuvo otras guerras contra sus grandes amigos, los suecos, que en ese caso tuvo resultados bastante mejores.
Pero estamos hablando de un personaje que tuvo un reinado absolutamente larguísimo. Piensa que es de 1576, nació este señor, y murió en 1648. Pero gran parte de todos esos años estuvo reinando, por lo tanto tuvo mucho tiempo de hacer grandes cosas. Es el reinado más largo que hay actualmente en Dinamarca, mucho más que Margarita II, que es la actual, que también lleva 50 y tantos años. Pero dicho esto, a este rey se le conoce como el rey constructor, porque realmente hizo o rehizo gran parte de lo más reseñable a nivel arquitectónico que tiene el país de Dinamarca. Y no solo Dinamarca, sino también todo el sur de Suecia, que en ese momento también era parte del reino. Que formaba parte. Y no solo eso, también, por ejemplo, vemos que la ciudad de Oslo, que es la actual capital de Noruega, se fundó bajo el reinado de este rey, y se fundó con el nombre de Cristiania, precisamente en conmemoración al nombre del rey. Era como las antiguas ciudades alejandrinas que se ponían en nombre del gran conquistador, pues él hacía lo mismo, construyó varias cosas con su propio nombre, pues para darse un poquito más de importancia. Un poquito de glamour. Y luego hay un dato sobre este rey que también me gusta mucho dar. No solo se metió en guerras, no solo tuvo el tema de las construcciones, sino también que era un mujeriego absolutamente empedernido. De hecho, tuvo... Sí, okay. Cuéntanos alguna. Bueno, de hecho, tuvo más de 20 hijos ilegítimos reconocidos. Entonces, ya eso ya es bastante. Que él mismo reconociera. Imagínate todos los hijos que pudo tener de otras historias. Hasta el punto de que hay una cosa que me gusta mucho remarcar a veces en este aspecto, y es que hay debate en el por qué también se metió en la Guerra de los 30 años. Dicen, hay historiadores, por ejemplo, como Olsen o Nilgard, que son historiadores muy importantes aquí en Dinamarca, muy de referencia, dicen que las motivaciones que le impulsó a meterse en la Guerra de los 30 años no solo eran económicas y no solo eran territoriales y de carácter religioso, sino que también había un componente importante, y era que quería tener nuevos territorios para poder poner en puestos de poder a sus hijos ilegítimos. Es decir, propició guerras simplemente para poder enchufar a sus familiares. O al menos estas son las tesis que estos historiadores defienden. Pero me parece algo bastante curioso. Peculiar, desde luego que sí. Y bueno, todos conocemos ese papel, ¿no? Que son, bueno, bastante belicosos, podríamos decir, ¿no? Los daneses, los pueblos escandinavos. Sí, la verdad es que nosotros a lo mejor ahora mismo en el imaginario colectivo sí que tenemos a los países escandinavos como pacifistas, que nos han metido en guerras. Esto es de hace 100 años prácticamente, porque los últimos 1000 años han sido vikingos. Tienen el ADN vikingo y de vez en cuando les sigue saliendo. Entonces, sí, ¿no? Se nota de vez en cuando, conviviendo con ellos. Se nota. Y de hecho no olvidemos, por ejemplo, que Dinamarca ha sido una potencia colonial. Por muy pacifistas que nos parezcan ahora, hay territorios actualmente en varias partes del mundo que siguen siendo parte del reino de Dinamarca. Y eso nos habla de su pasado colonial. Tiene las Islas Feroe. Hasta el año 44, por ejemplo, tenía Islandia, Groenlandia. Sigue teniendo a día de hoy pequeños grupos de islas en el sudeste asiático, en el Caribe. Entonces, no es todo como se pinta ahora mismo de estado del bienestar e impuestos. Ahí estamos. Esa imagen de estado del bienestar, bicicletas y muebles de Ikea. No solo es eso, hay más miga. Hay muchísima más. Y dentro de esta implicación en los diferentes conflictos importantes que se han producido dentro de Europa continental, cabe destacar el papel que juega Dinamarca en las guerras napoleónicas. ¿No? Sí. Algo quizá un poco desconocido. Sí, es algo bastante desconocido. Lo que pasa que ya cuando estamos hablando de las guerras napoleónicas, principios del 19, Dinamarca ya está bastante de capa caída. Sobre todo a nivel militar, ya no tiene el empuje, ya no tiene la importancia que tenía siglos atrás. Ya no solo prestigio, sino sobre todo capacidad para enfrentar grandes enemigos. Y menos si estamos hablando de la Francia napoleónica. Pero vamos a explicar un poquito esto porque sí que me parece interesante, y hay un dato que es absolutamente brutal, y es que bajo el reinado de Cristian VIII, y vemos, mira, un pequeño apunte, vemos que hemos hablado de varios Christians ya en este podcast, y es que hay una tradición aquí en Dinamarca, que viene desde muchos siglos atrás, que dice que si un rey se llama Cristian, su hijo obligatoriamente se tiene que llamar Federico, y si un rey se llama Federico, su hijo obligatoriamente se tiene que llamar Cristian. Y eso hace que en los últimos 600 años solo hayamos tenido estos dos nombres. Federicos y Christians. Ahora mismo tenemos 10 Christians, 9 Federicos y solo una Margarita en los últimos 6 siglos. Pero dicho esto, que simplemente es a modo anecdótico,
bajo el reinado de Cristian VIII se vio Dinamarca obligada a meterse dentro de las guerras napoleónicas, y se vio obligada básicamente porque los dos bandos estaban disputándose Dinamarca para tenerlos como aliados. Aun a pesar de que ya no tenían ese gran poderío militar que tenían antaño, seguían teniendo una flota bastante importante, y especialmente Inglaterra tenía el temor de que esa flota pasara a manos de Napoleón. Eso realmente hubiera cambiado bastante las tornas de la guerra. ¿Qué hicieron nuestros amigos los ingleses? Que para nada vamos a decir en esta ocasión que son piratas, aunque lo sean. Pues... Déjame hacer un inciso, Andreu, déjame hacer un inciso. Inglés, quien no se suscriba. Ya lo hemos comentado. Me ha gustado mucho, vamos a levantar muchas ampollas con estas cosas, pero al final nos debemos a un público bastante objetivo. Bastante peculiar. ¿Qué hicieron los ingleses? Pues para evitar que esa flota que todavía tenía Dinamarca pasara a control de Napoleón, vinieron físicamente a Copenhague a bombardear la flota, y ya que estaban aquí, pues también bombardearon la ciudad. Lo hicieron en 2 años diferentes, en 1801, bajo la dirección de Nelson, y en una segunda ocasión, en 1807, ya Nelson había muerto, pero volvieron aquí, volvieron a bombardear lo poco que quedaba de la flota danesa y volvieron a destruir prácticamente la capital. Al final, eso lo que hizo es que Dinamarca se decidiera, obviamente, a meterse en la guerra, y no contra los ingleses que les habían bombardeado, sino junto a las tropas napoleónicas. Pero eso fue algo bastante erróneo por su parte, porque al final, bueno, ya sabemos cómo acabó, ¿no? Napoleón derrotado. Y una de las consecuencias que tuvo la derrota de Napoleón y, por tanto, la derrota de Dinamarca es que Inglaterra le obligó a hacer unas reparaciones de guerra. Y entre las reparaciones de guerra que le obligó a hacer fue que se desprendiera de todos los territorios que tenía, sobre todo la parte de Noruega, y no solo eso, sino que le obligó a que esos territorios se los diera al gran enemigo sueco. No hay nada peor que le puedas hacer a un danés que robarle algo y obligarle a dárselo a un sueco. Eso por supuesto. Y el dato curioso que decíamos es que cuando se pusieron en el bando napoleónico, obviamente en ese momento no solo estaba la Francia napoleónica, sino también España. Y Napoleón obligó a una parte del contingente del ejército español a desplazarse físicamente aquí a Dinamarca. Estamos hablando de unos 15.000 hombres al mando del famoso Marqués de la Romana, para proteger las costas danesas precisamente de los ataques ingleses. Haremos un podcast dedicado exclusivamente a esto porque me parece muy interesante, y eso lo que propició, y no vamos a contar mucho más, es que Dinamarca y España entraran en guerra. Y entraran en guerra en una guerra que duró más de 1 siglo y medio. Interesante. Y eso es una de las cosas más desconocidas que hay. ¿Algún tema administrativo que fallaría? Tantos siglos de conflicto no hagas spoilers, ya pero por ahí va el tema. Por ahí van los tiros, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya hablando de todo este tema de los conflictos bélicos, Dinamarca, lo que sería ya el gran conflicto, ¿no?, que marca el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, tiene un papel de neutralidad. Sí. Dinamarca y el resto de países escandinavos supo moverse muy bien en la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay un tratado que se firmó en la ciudad de Malmö entre Dinamarca, Noruega y Suecia, por el cual se comprometían a que ninguno de los 3 países intervendría en el lado de ninguno de los contingentes. Por lo tanto, durante la Primera Guerra Mundial consiguieron salvarse de esa penuria que es la Gran Guerra, cosa que no conseguirían hacer durante la Segunda. Ahí estamos. Ahí sí que vimos que fueron más inteligentes y rehuyeron ese conflicto. Sí, algo que hasta entonces no habían hecho. Digamos que ese es el punto de inflexión quizás que podríamos marcar, de decir, vale, ahora sí, pasamos de ser un estado típicamente belicoso a vamos a intentar, no nos interesa meternos más en más guerras. Sobre todo porque hemos dicho que Dinamarca, finales del 17, 18, ya estaba bastante de capa caída. Y es curioso, por ejemplo, que cuando más de capa caída estaba en lo militar y en lo económico es cuando surgió su siglo de oro, pero en el principio del siglo XX empezó a resurgir especialmente a nivel económico, y se dio cuenta de que no le interesaba meterse en guerras, sino que lo que le interesaba era sobre todo enfocarse mucho en el tema del comercio. Por eso la realidad del día de hoy es que es un país extremadamente enfocada en el tema del comercio, más que en otros temas que podíamos delimitar como de antaño. Sin embargo, Andreu, la Segunda Guerra Mundial no la pudo rehuir. No. Yo conozco el papel de Suecia
que hace que no me acabe de caer del todo bien. Yo cuando veo muebles de IKEA siempre desconfío un poco debido, ¿no?, a esa unión que se producirá entre la Alemania nazi y Suecia. Noruega sé que una potencia que se mantendrá completamente distante de los designios de Hitler y el fascismo, y lo mismo con Dinamarca, ¿no? Dinamarca rehuye, pero sin embargo acaba también padeciendo, ¿no?, de esa ideología. Totalmente. De lo que tú dices de Suecia, si hablamos de estados clientelares, Suecia acabó siendo un estado clientelar de los nazis a lo largo de toda la guerra. Realmente todo quien le suministraba el mineral de hierro y gran parte de las cosas imprescindibles para el sustento de la guerra, para la Wehrmacht, era la propia Suecia. Y eso es uno de los puntos negros que tiene en su historia, y los daneses se encargan de recordárselo cada vez que pueden, en eso de pincharles un poco. Pero vemos que no, que tanto Noruega como Dinamarca no se pudieron librar de la invasión nazi. Noruega fue invadida por los nazis básicamente porque era un punto estratégico absolutamente crucial, no solo por el control efectivo de lo que es el Mar del Norte, sino especialmente por los puertos que tiene Noruega en el norte de su país. Y es que esos puertos eran los que utilizaban los suecos para sacar todas las materias que vendían a Alemania, perdón. Entonces vemos que Noruega fue invadida por una cosa estratégica. ¿Por qué fue invadida Dinamarca? Porque estaba en medio. Los alemanes necesitaban controlar físicamente Dinamarca para poder acceder a Noruega. Para poder acceder. Y eso una especie de Bélgica. Una especie de Bélgica. Estaba por ahí y dijeron, pues lo invadimos para tenerlo más fácil. Mucho más fácil hacer expediciones a Noruega desde Aalborg que desde Kiel, por ejemplo. Entonces... ¿Y obtuvo algún beneficio, Andreu? ¿Obtuvo algún beneficio Suecia de esa invasión de sus enemigos, como el caso de Dinamarca o de Noruega? No, en este caso Suecia lo único que se llevó de la invasión de Dinamarca es que le propició el poder continuar teniendo todo el comercio que ya tenía con los nazis. No consiguió prerrogativas de algún territorio. Pero para Dinamarca a nivel territorial sí que fue bastante malo. Primero porque en la Primera Guerra Mundial perdió las Islas Vírgenes, precisamente por ese papel de neutralidad. Los Estados Unidos le obligaron a vender las Islas Vírgenes, que eran parte del Reino de Dinamarca, y durante la Segunda Guerra Mundial perdieron Islandia, que aprovechó que estaba Dinamarca invadida por los nazis para conseguir la independencia en el año 44. Pero si vemos un poquito más pormenorizado lo que fue propiamente la invasión del país de Dinamarca, fue una invasión absolutamente rápida. Hasta el punto de que los nazis tardaron 6 horas en invadir el país. Realmente, eso sí que era una guerra relámpago y no lo de Francia. Pero básicamente, sí que funcionó. Obviamente, tardaron tan poco porque tenían el beneplácito del rey que había en ese momento, que era Cristian X, el abuelo de la actual Margarita II. Pero este rey les permitió la entrada no porque comulgara con sus ideas, realmente no creía en la causa nazi, pero sí que sabía que Dinamarca era un país pequeño, la fuerza efectiva que podía contraponer contra la Wehrmacht era muy, muy pequeña, por lo tanto decidió dejar pasar a las tropas nazis para que no destruyeran el país, igual que había pasado con Polonia, con Holanda o con tantos otros ejemplos. Los dejó pasar, pero hicieron una especie de pacto, es que les dejaba pasar con la condición de que respetaran las instituciones políticas, respetaran un poquito los símbolos nacionales y no hicieran una persecución de judíos como habían hecho en tantos otros sitios. Y los nazis llegaron a respetar estas 3 cosas, especialmente en los primeros años. Luego, cuando ya fueron perdiendo la guerra, ya sería otra historia. Después, y eso ya lo veremos. Pero por eso tuvieron una invasión tan fácil aquí en Dinamarca. Sí, ¿no? Se cedió bastante en ese sentido para no provocar males mayores. Básicamente. Pero también cabe decir que la ocupación aquí, especialmente en los primeros años, la gente hacía vida absolutamente normal. O sea, ibas por la calle, veías algún militar, algún nazi y tal, pero había parlamento, los trabajos eran los mismos. Realmente fue una ocupación que no podemos denominarla como tal, al menos hasta finales del 43, principios del 44. Es tiempo de un descanso. Has dicho que, Andreu, que Dinamarca no se acababa de comulgar con esos principios del nazismo. En el caso de Suecia, podríamos decir que sí. No quiero tampoco enemistarme con la audiencia sueca, pero... Bueno, en el caso de Suecia sí que había una corriente política que comulgaba mucho con el ideal nazi. Al final,
Los nazis lo que promulgaban era esto, la raza aria y lo que son los grupos nórdicos racialmente primos hermanos de lo que promulgaban los nazis. Entonces sí que había muchísima gente que los veía con buenos ojos como algo, bueno, algo que cogieron como suyo. Habían partidos políticos nazis que estaban dentro del Parlamento sueco. Pero también voy a romper una lanza un poquito en favor de Suecia, que no quede como... Como el malo de la película. Claro. Sobre todo eran bastante pragmáticos en el sentido de que eran su principal socio comercial. Entonces casi toda la colaboración que tuvieron también era por motivos económicos. Lo hicieron al final, por esas relaciones que ya existían previamente. Correcto. Entonces no se opusieron nunca porque ideológicamente no estaban del todo separados y además comercialmente tenían la necesidad casi igual de importante por los dos bandos. Tanto los alemanes tenían mucha necesidad del comercio con Suecia, como Suecia lo tenía como principal cliente. Y Andreu, eso nos lleva ya a la pregunta final, que es ¿cómo es actualmente la sociedad danesa? Pues la sociedad danesa yo la delimitaría en dos partes. La sociedad danesa de lunes a viernes y la sociedad danesa cuando cogen una bicicleta un fin de semana con una cerveza en la mano. Se vuelven vikingos totalmente. Pero quitando un poquito... La bicicleta me sobra un poco, pero por el resto me parece bien. Por el resto bien. No, pero quitando un poquito la broma, realmente la sociedad danesa es una sociedad... Yo, si tuviera que definir Dinamarca en una sola palabra, es funcionamiento. Aquí las cosas funcionan absolutamente bien. El sistema político es muy democrático, pero además la institución política en sí está muy bien, no hay corrupción, dicen que es el país más feliz del mundo, todo funciona como un engranaje casi perfecto. Entonces, no nos quiere vender el país tampoco, Andreu. No queremos hablar de movimientos migratorios, a la inversa de lo que se había producido en el Imperio Romano, ahora todo yendo a Dinamarca. Yo es que ya la tengo un poquito metido en el corazoncito y tengo que hacer buena promoción también. Sí, no voy a promocionar tanto que la gente venga a vivir aquí, pero sí aprovecho ya y que vengan aquí a visitar el país. Eso sí que es 100% recomendable. Que contacte contigo para tours específicos sobre diferentes asuntos históricos que hemos comentado, para profundizar más. ¿Y cómo se nota esa socialdemocracia? O sea, ¿en qué sentido, en qué momento histórico confluyeron en los pilares de la socialdemocracia con una sociedad como la danesa o como la sociedad nórdica escandinava? Vale, pues la socialdemocracia realmente ha tenido una implantación bastante fácil, vamos a llamarlo así, en lo que es el siglo XX aquí en Dinamarca. Obviamente empieza a eclosionar después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que es el estado del bienestar y tal. Es también, aprovecha un poco la deriva que hay en Europa de esas socialdemocracias post-Segunda Guerra Mundial. Pero sí que es verdad que ya llevaban bastantes décadas siendo un país tremendamente abierto y democrático en otras vertientes. Por ejemplo, es un dato que me parece bastante indicativo, pero fue de los primeros países del mundo en permitir el voto femenino. De hecho, gran parte de lo que es la eclosión del feminismo se hace aquí, en Dinamarca. El 8 de mayo y tal está muy relacionado con Dinamarca. Siempre ha sido muy abierto en cuanto a temas sociales, en cuanto a temas LGTB, y todo eso pues ha venido ya desde bastante antiguo, sobre todo en comparativa con el resto de países europeos, y ya ha ayudado a que la implementación... más de comunidad, ¿no? Correcto. Le ha ayudado a que la implementación de lo que es la socialdemocracia fuera mucho más fácil aquí. Eso ayuda en pagar más impuestos para beneficiar al vecino. Claro, hay un sentimiento más de cercanía, en el cual también hay que destacar que no se producen los mismos movimientos migratorios en el caso de los países escandinavos que el que se produce en nuestros países. En los mediterráneos, correcto. Aunque sí que es cierto, Andreu, que en el caso de los países escandinavos, ¿no? Todo lo que sería la socialdemocracia tiene mayores facilidades que aquí, ¿no? Hay un mayor sentido de comunidad, de pertenencia. Además, a nivel cultural no es tan multicultural, por lo tanto hay mayor facilidad a la hora de que la gente ayude, ¿no? Al vecino, mientras que en países, ¿no? como los que como el que me encuentro yo, ¿no? En España siempre hay, ¿no? Mayor miedo hacia aquella persona que tiene otra cultura, otra religión, miedos infundados, estúpidos, ¿no? Pero que siempre dificultan más lo que sería, ¿no? Este modo de vivir, ¿no? El modo económico de la socialdemocracia a niveles elevados como es en los países escandinavos. Sí, también te digo que a nivel de inmigración es un debate que podríamos tener y es un debate muy interesante. Yo no generalizaría en este sentido países escandinavos. Es decir, la inmigración
Se ha tratado más o menos en todos los países de manera igual, con algunos matices. Dinamarca siempre ha sido un país mucho menos propenso a permitir que gente de fuera del país se instalara en el país, han sido mucho más restrictivos en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, de Suecia, que siempre ha sido un país mucho más acogedor, pero sin criminalizar a nadie, otra vez más, vemos que a día de hoy las problemáticas que hay en un país y en otro no tienen nada que ver. Es decir, Dinamarca, todo el mundo que ha venido inmigrante, casi todo el mundo, han conseguido integrarlo de una manera muy efectiva dentro del tejido productivo y tal, cosa que en Suecia, por ejemplo, tenemos un ejemplo totalmente diferente. Y es que han aparecido guetos, más o menos comparativamente como lo que puede ser Francia. Más, claro. Han aparecido, realmente hay muchos problemas de integración y ahora están volviendo a cambiar todas las políticas hacia unas políticas migratorias mucho más restrictivas, precisamente porque el modelo sueco se ha visto, o sea, en palabras de la primera ministra socialdemócrata, que no funciona y que no ha funcionado el abrir los brazos para todo el mundo. Por eso siempre digo que no podíamos generalizar en este tipo de políticas lo que es países escandinavos, pero sí, totalmente de acuerdo en la premisa que habías dicho al principio. Claro, son diferentes estados, diferentes políticas. Y bueno, Andreu, yo creo que ya no vamos a entrar más en la actualidad, porque yo al menos en mi caso la desconozco bastante, la actualidad de estos países. Un poco y ya hemos aburrido demasiado a nuestra audiencia, quizás. Ahí estamos. Y te agradecería, Andreu, que nos comentaras el tema que ibas a contar acerca de los cascos, realidad o hecho ficticio. 100% hecho ficticio. El hecho de que los vikingos llevaban cuernos en los cascos es posiblemente, yo siempre digo que es la mayor mentira de la historia. Y lo que sería interesante es saber el por qué ha perdurado hasta nuestros días esa mitología de que llevaban cuernos. Y es que hay mucha gente que podría pensar, pues mira, empezaron a salir Vicky el Vikingo y diferentes películas de Hollywood. ¿De dónde sale todo eso? Sí. Pero en verdad no es anterior a eso. Y volvemos un poquito a lo que hablamos en el podcast dedicado al tema de los vikingos. Y es que la historia, en este caso, la escribían los que eran vencidos. Se sabe que los primeros escritos donde aparecían los vikingos con cuernos eran escritos de monjes ingleses, franceses del siglo X-XI, pero que eran muy mitológicos en el sentido de que describían a los vikingos como seres demoníacos. Y dentro de esa simbología de lo demonio salían los cuernos. Claro, nosotros, a nivel general, se ha cogido como bueno el hecho de que llevaban cuernos en los cascos porque se decía, venían los hombres del norte con los cuernos y tirando fuego por la boca, como si fueran demonios. Se quitó, digámoslo, el fuego por la boca, pero perduró en el colectivo el tema de los cuernos. Bueno, mira, un tema muy interesante el que acabas de comentar. Sí. Esta cuestión y otras más acerca de lo que hemos estado comentando hoy, del mundo nórdico, de Dinamarca específicamente, lo tendréis en el podcast aquí del compañero. Andreu, ¿dónde lo podemos encontrar ese podcast? Pues ¿En YouTube? Lo encontraremos en breve en los principales canales, en los mismos canales donde estamos aquí en Ecos de la Historia. También estará Historiador en Dinamarca, iVoox, YouTube, Apple Podcast, todos los que os podáis imaginar. Lo colgaremos en todos los sitios para que llegue al máximo gente posible. Y recordad también suscribiros ahí. Ahí estamos, suscribiros en todas partes. En todas partes. En los nuestros. El Rubius lo dejáis con su miles de suscriptores, millones, que se fastidie. Bueno, y dicho esto... En el Rubius no suscribáis, suscribiros a todos los canales de historia que queráis, sean nuestros o no. Obviamente el saber siempre es bueno y siempre que apoyéis a un creador de contenido de temática historia, nosotros estaremos felices. Y si es a nosotros, muchísimo más. Y si es a nosotros, mucho mejor. ¿No, Andreu? Sí. Perfecto. Pues dicho esto, nosotros continuamos con Ecos de la Historia, trayéndoos la realidad geopolítica que encontramos últimamente, lo tenemos un poco desconectado, pero volveremos pronto. Y diferentes temas históricos que os puedan interesar. Recordad, si os interesa alguno en específico, la bandeja de comentarios está para cualquier cosa. Dicho esto, suscribiros, un abrazo, os traemos la realidad y el pasado cuando queráis y que vaya todo muy bien, señor Andreu. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Álvaro, y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Hasta luego. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.